Dos, tres, sí. Sí, ya estamos transmitiendo. Bueno, buenos días a todos los que están aquí, los que nos ven y nos escuchan. Vamos a continuar con nuestra clase de Tito. Estamos en el verso número 13. Creo que avanzamos un poco hace 8 días, pero eso es algo que tenemos que retomar, ya que hoy es un tiempo muy complicado en la sociedad, ¿no? Hoy una de las cosas que en la sociedad se gesta, pues desafortunadamente da fruto en la iglesia también, ¿no? Hoy estamos ante la vida que todo debe de ser placentero, ¿no? Hoy el mundo busca que todo debe de ser placentero. Si te sientes a gusto, hazlo. Y si lo cristianizamos, si sientes paz en tu corazón, pues llégale, hermano, ¿no? Y eso ha traído muchas complicaciones, ¿no? Muchas complicaciones, porque por una parte abuso y por otra parte nos hemos hecho muy permisivos a ciertas cosas, ¿no? Hay cosas en la iglesia hay cosas que suceden dentro de la iglesia que nos deberían de indignar. O sea, deberíamos de sentirnos así como, esto no puede suceder dentro de la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, con esa permisión se toleran. Y era lo que estaba sucediendo aquí en Creta. Había muchos falsos y muchos que oían a los falsos. Entonces, por eso Pablo le dice a Tito, pone el ejemplo de un hombre muy popular, fíjate, pone una corriente de pensamiento mundana muy popular como era Epiménides, y le dice, y lo pone como ejemplo a los cretenses, dice, aún su propio profeta les dice, ¿no? Entonces podíamos nosotros decir aún tu influencer, ¿no? Del YouTube no dice, ¿no? Hay que contextualizarlo, ¿no? Tu influencer de ahora, el que sale en el YouTube, el que sube y sube mensajes, publicaciones, ¿no? En las redes sociales, ya ven que hoy es tremendo, ¿no? Y lo pone como ejemplo, pero llegamos a la parte donde dice, por lo tanto, repréndelos duramente, ya lo habíamos visto hace 8 días. Y yo creo que Pablo tenía en mente algo que debe de estar en mente de nosotros, ¿no? O sea, vamos a centrar todo esto en personas creyentes. Pablo tenía en mente el poder del evangelio. Creo que hoy también nosotros no debemos subestimar el poder de la palabra de Dios. El único que puede cambiar y transformar la mente de alguien y el corazón de alguien, ¿no? Pero eso es a través de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y la mayor parte de la enseñanza bíblica viene en un contexto de reprensión a nuestra vida por lo chueco que andamos. Pero como hoy nos hemos vuelto permisivos, aún escuchamos, decimos, ay, como que el pastor exageró, como que venía de malas, ¿no? Le dieron mucha cafeína, ¿no? Viene asoleado ahorita, como está el clima, ¿no? No. Es por eso te vuelvo a repetir, hay cosas dentro de la iglesia que acontecen que nos deberían de indignar. Indignar primeramente en que no lo vamos a hacer nosotros, cada uno personal, y no lo vamos a tolerar que suceda dentro de la iglesia. Y hay cosas así, serias, fuertes, que no deben de pasar. Y ese es el contexto. Por eso Pablo va a la Escritura y dice, todos los que hemos llegado a Cristo llegamos deformes. Hay una planta que a mí me gusta mucho, es un cactus que le dicen monstruo y crece así de bolas por todos lados, pero tú lo ves y se ve bonito, ¿no? Y aparte lo agarras y te pica, ¿no? Y cada vez que veo ese monstruo, yo tengo uno así grandote, así llegamos a Cristo deformados, con bolas por todos lados.
El que puede transformar eso es la palabra de Dios a través de las reprensiones del Evangelio. No a través de que vengamos a escuchar mensajes que nos gusten oír, que nos susurren al oído. Pero te fijas, hoy el contexto social es todo lo contrario. Y eso que está afuera se impregna adentro. Porque hoy los mensajes es que te sientas bien, que el lugar, el trato. O sea, hoy por ejemplo a los ujieres se les instruye para hacerles sentir a los hermanos, creo que hasta les dan clases de sonrisa ahora, ¿no? Hermano, bueno, sí. ¿Cómo debes de sonreírle al hermano, no? Y ese no es el principio. Porque el principio es servir, pero no en ese camino. O sea, no estoy diciendo que no sean amables, que no se bañen, yo no estoy hablando de eso. Es forzoso, ¿no? Pero les instruyen como anfitriones. Hay lugares que le dicen son anfitriones, son edecanes, dicen. Y no es así. O sea, el edecán, pues si vas a un evento social, pues te ponen un edecán, ¿no? Pero ya ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a tomarlo de manera personal, tú y yo. Estamos deformes, tú y yo. Pero lo único que nos puede cambiar es el Evangelio. Y el Evangelio en contextualización correcta. O sea, cuando la palabra bíblica dice algo serio, se tiene que tomar en ese contexto. Y aquí lo estamos leyendo, repréndelos duramente. Entonces, si habla de reprensión, pues tenemos que tomar ese mensaje en ese camino, ¿no? No en el camino de, ay hermano, cuánto Dios te ama. No, pues nos ama tanto que nos salvó. Pero hay que irnos al lado B. Nos salvó y como Él sabe y nos conoce perfectamente, sabe que si nos deja en esa condición, no vamos a llegar al final de la ruta. Necesitamos cambiarnos, transformarnos. Entonces, este texto de aquí, a lo largo del tiempo, porque ha sido muchas ideologías que han tomado muchas posturas modernistas. Yo le digo así porque no tiene más de los años 80 para acá. Si te vas más atrás, no había ese tipo de pensamiento en muchas personas que Dios les ha dado. O sea, yo a mí me sorprendo cómo pueden ellos aprender reglas de griego, reglas de interpretación. Mañana lo que vamos a dar en Romanos, o sea, tiene una regla de interpretación desde el tiempo de Pablo. Era una regla que se utilizaba aún en el judaísmo para interpretar cosas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones aquí lo que hacen es que traen conflicto. Cuando dice repréndelos duramente, dicen es que hay que reprender a los maestros. Sí, pero también hay que reprender a los oyentes. Que como dice la Biblia, tanto mata el que agarra la pata. ¿Cómo ves el versículo? El versículo ahí dice, tanto va el que mata la vaca como el que le agarra la... ¿Qué versículo es ahí de Proverbios? O sea, y eso es lo que se busca hacer. Fíjate, el pastor que tiene ese concepto en su mente busca ser aliados de él en la iglesia. Que tú te sientas, o sea, que nos estemos autocomplaciendo ambos. Obviamente, para complacerlos a ellos hay que llenarles el bolsillo. Es la única manera en que se complace. Y por eso entra en una dinámica de mensajes así, para que tú también te sientas bien motivado y premies esa conducta. Yo lo veo cuando el mensaje es duro, consecuentemente varias semanas. Una de las áreas que más se afectan en la iglesia es la parte económica, y no solamente aquí. Cuando yo veo que en las congregaciones hay esa afectación económica, voy a ver qué está dando el pastor, por dónde anda, y me doy cuenta que los mensajes que ha dado son mensajes de exhortación y que hay un nivel de molestia en la iglesia, y ese nivel de molestia genera muchas cosas. Ausentismo, entre muchas cosas. Y así somos. O sea, somos personas reactivas, pero escúchame bien, personas reactivas que reaccionamos incorrectamente. Ese es el punto.
Entonces, cuando Pablo dice aquí, repréndelos duramente, se refiere al maestro y al oyente. Ahí estamos tú y yo. Yo estoy de este lado, tú estás de aquel lado. La Biblia nos reprende a los dos. Eso nunca lo dejes de tener considerado, ¿no? Porque aún si yo me parara aquí y te trajera doblez en mi corazón y te exhortara de algo del cual yo no estoy dispuesto a vivir, el que se encarga de ponernos en el orden a nosotros es Dios, seriamente. Que a veces eso se sobreestima, ¿no? Ay, es que es el pastor como un concepto de que los pastores de Dios nos tienen una cajita de algodones, ¿no? No, nos cuida y nos protege, nos suple, nos sustenta, pero nos saca el cuerito, y cuando necesitamos cuerito, amén. Y así es. O sea, jamás nos va a abandonar a nosotros porque nos llamó. Por ejemplo, cuando nos llama de tiempo completo y dejamos todo, el sustento y la vida de sostenimiento es de Él. Y utiliza muchos medios. Pero eso no quiere decir que no nos discipline. Entonces, hay otra parte en la Escritura, lo veíamos 8 días, a donde Pablo habla este mismo sentir. El contexto de la carta de los Corintios, ya lo saben, ya fuimos a 8 días, 2 Corintios 13:10. El sentir era que habían despreciado a Pablo. Es más, hasta yo decía 8 días, él tiene que sustentarse trabajando con sus propias manos, y cuando la iglesia le quiere dar, les dicen no. O sea, rechaza la ayuda de ellos. ¿Por qué? Porque les está demostrando lo que estaba aconteciendo de ese descrédito a él. Y utiliza esa misma palabra que habla de cortar, habla de abruptamente, que es 2 Corintios 13:10, ¿recuerdan? Ustedes lo deben tener en sus notas. Dice, por tanto os escribo estando ausente, para no usar de severidad. Esa palabra severidad del griego significa cortar abruptamente, de tajo, cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Sabes por qué Dios pone en el cuerpo de Cristo autoridades? Para edificarte. Dios no pone en el cuerpo de Cristo autoridades para otro concepto. Nosotros como autoridad de parte de Dios, el que se encarga en albergar ese principio en nuestro corazón es Dios mismo. Porque aún nosotros, si quisiéramos enseñorearnos, Dios no lo va a permitir, porque así como nos cuida a nosotros, te cuida a ti, porque eres su oveja, eres su hijo. Y cuando nosotros queremos enseñorearnos de algo, aguas, el pago es fuerte. Otro de los textos que veíamos hace 8 días, Hebreos 4:12, decía yo, hasta esta porción lo deberíamos de aprenderlo de memoria, de tantos versículos de memoria, ¿sí o no? ¿Cuántos se lo saben? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, o sea, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un versículo de tarea que se lo memoricen, ¿no? Cuando te zumbe Dios, memorízalo y vas a ver cómo vas a decir sí, Señor. Porque es importante. ¿Sabías que la meditación de la palabra es trascendental para nosotros los creyentes? O sea, todo el mundo te lleva todo rápido, ¿sí o no? Ahorita la autopista, como mañana es Día del Padre, iba para allá y hombre, un montón de gente. De hecho, anoche no dormimos. Otra vez fiestas. Y ahora como la casa que no deben de rentan. Llevaron hasta un perro. El perro a las 4 de la mañana, yo creo que se lo olvidaron amarrado al pobre. El perro estaba en un aullido. Entonces hasta nos cantaron la noche, ¿no? Entonces, el mundo te lleva a ese frenesí, ¿no? Porque vas a un viaje, te vas a dar tu cuernavacazo de menos 24 horas ida y vuelta, ¿no? Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Entonces, una de las cosas que ustedes deben de ir cimentando en su vida es la meditación de la palabra de Dios.
sea, son varios conceptos en nuestro estudio bíblico. Una cosa es la lectura, una cosa es el estudio y otra cosa es la meditación. Pero tienes que irte ejercitando en todo eso. Y sí, la palabra nos consuela, pero la mayor parte nos reprende. Hay consuelo en Dios, sí, pero la mayor parte nos reprende. Pero la corriente ochentera para acá estuvo enseñando que Dios solamente consuela, ¿no? Y que Dios te va a dar mucho. Y que Dios te va a tratar como su único hijo. Sí, es la verdad, pero Él es un Padre perfecto. O sea, Dios es un Dios tan amoroso, pero no es un Dios complaciente con nadie. Y así como ese cactus, estamos todos chuecos, tú y yo, no. Aunque se ve bonito el cactus, te lo recomiendo que te lo compres, está bonito. Así le dice el monstruo, no sé por qué, no sé cuál sea su nombre original. Pero la palabra tiene que exhortarnos, tiene que corregirnos, tiene que reprendernos. Y como es una espada de doble filo que penetra, pues duele. Cuando te deje de doler la verdad de tu condición, ya te cauterizaste. O sea, cuando digas, ay, no es para tanto, vas en camino a encauterizarte. Entonces, ese es lo que Pablo mandó a Tito y eso es lo que sigue vigente el día de hoy. Hoy el mensaje tiene que ser un mensaje de consolación, pero mayormente un mensaje de reprensión. Porque si seguimos leyendo, nos dice que estamos enfermos en el alma. El pecado nos hace monstruos. Y es algo que tenemos que entender los alcances, ¿no? Ahora recuerda el contexto, cuando dice malas bestias, no se está refiriendo a bestias salvajes. Yo creo que de 10 leones puedes domesticar uno y eso quién sabe, ¿no? Pero de 10 gatos sí puedes domesticarlos a los 10. Pero inclusive en esos animales domésticos hay animales que tienden a rebelarse a la autoridad del amo. Y eso es lo que está enseñando aquí. O sea, sí me explico, ¿no? O sea, hay quien puede domar o no sé cómo le hagan para poner en sumisión a un animal así, ¿no? Por eso ya los circos han ido extinguiendo todo eso, ¿no? De maltrato a esos animales, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, el Evangelio tiene ese poder de transformar, tiene ese poder de cambiar, tiene ese poder de corregir. Y el contexto o el alma de todo eso es el amor, pero el amor también tiene que ser firme. Ese es un punto bien importante. O sea, y eso yo te lo recomiendo que lo medites. Si estás en la parte de instrucción en el tiempo de tus hijos, debes aprender ya como creyente a amarlos firmemente. O sea, amar a tus hijos con el amor que viene de Dios, pero con firmeza. ¿Qué quiere decir? Claro, o sea, tiene que decir con instrucción, con dirección. Porque si no te vas a hacer un papá cristiano consecuente, vas a consecuentar las cosas de tus hijos. Y recuerda que si están en una etapa de la vida, están en una etapa de formación. ¿Y quién es el responsable de darle esa dirección? Los padres. O sea, si tienes un varón, no es lo mismo que una mujer, porque los roles de vida son diferentes. Pero yo por eso, yo cuando nos cambiamos de la bodega para allá, de la primera para acá, yo me sorprendí, porque había un montón de chamacos que no sabían ni agarrar un taladro. Dices, ¿cómo? Luego me encantó una parte cuando nos cambiamos, que vino la hermana, ay, no se me fue su nombre, es una de las ancianas que están con nosotros, ellas están en Tultitlán, ahorita Emma se llama, Emma. Le dije, hermana, le voy a mandar a todas estas niñas para que limpien el piso de donde va a estar la iglesia infantil. ¿Recuerdan? Que era el primer.
Yo, pues está muy sucio, yo creo que lo tienen que tallar, pero yo nunca en mi mente dije de rodillas. Y llegaron todas las niñas. Y que las pone, bajaron como 2 o 3. Pastor, ¿tendrá guantes? No, no tengo, mija. Y ahí las puso a tallar, con una fibrita levantada. Dije, mujer sabia. Porque hoy ni siquiera unos huevos tibios saben hacer, se les queman. Así como los hombres ni siquiera un taladro, un martillo. Yo les decía, pues es bien sencillo, mira, agarre. Se me quedaba viendo como diciendo, ¿de qué me está hablando? Entonces, es muy importante, ¿no? Esa parte de formación. Ahora, todo está en el contexto del amor. El pastor nunca debe de ser un hombre que demuestre en su carácter mansedumbre y humildad, ¿no? Pero al mismo tiempo dureza, ¿no? Fuerza, corrección. Entonces la pregunta que surge aquí es, cuando tú escuchas algo en la enseñanza dominical que te redarguye, que te toca partes internas de tu vida, que te exhibe, ¿cuál es tu reacción? Si todavía tu reacción en un instante es enojarte, te quiero decir, no está mal, pero tampoco es algo bueno. O sea, no está mal porque si todavía te enojas no estás cauterizado. Pero no es algo bueno que te va a llevar con ese paso a cauterizarte fácilmente. Y es bien importante eso, ¿no? Mira, hoy se están cumpliendo muchas cosas y sabemos que todo lo que hoy está aconteciendo, ¿no? Es una evidencia del regreso del Señor Jesucristo, ¿no? De hecho, es la esperanza de la iglesia cristiana. De hecho, es uno de los fundamentos doctrinales que deberíamos de tener y ser enseñados en eso, ¿no? Hoy se están cumpliendo muchas cosas como antesala de la segunda venida de Cristo. Una que es muy lamentable es que ya no quieren, mucha iglesia, aparte del cuerpo de Cristo, no quiere la sana doctrina. La sana doctrina no es un trazado correcto, eso se llama ser ortodoxo y es correcto. O sea, ir versículo a versículo, tomar el contexto del versículo, eso es ser ortodoxo y es bueno. La sana doctrina es cuando se enseña ortodoxamente y se enseña la vivencia de esa parte de la Escritura. O sea, es lo que entiendo, se traduce en lo que vivo. Yo entiendo y como el alimento, como debe de venir bien trazada, lo voy a poder asimilar y eso que asimilé en Cristo se traduce en mi comportamiento. Entonces, esa es la sana doctrina. Hoy eso se está pues evitando, mira, y es una antesala. Segunda de Timoteo 4:3 nos lo deja ver claramente. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y yo he sido testigo de eso. Cuando he tocado puntos bien fuertes, me manotean, se enojan, se cruzan de brazos. Y ya los dejo de ver. No les gusta. Se molestan. Y no es la primera vez. Desde que yo empecé esa línea de predicación de parte de Dios, ha sido constante, ¿no? Entonces, cuando dice repréndelos duramente, nos está hablando a nosotros. Y debemos nosotros siempre contemplar en nuestra vida espiritual, tener una enseñanza de parte de Dios acorde a nuestra manera de pensar y acorde a la condición de nuestro corazón. Y si yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Vas a decir, bien, pastor, pero te voy a decir, es engañoso. O sea, tú puedes decir, yo estoy bien, ¿no? Sí. ¿Te gusta que te jalen las orejas? Sí, hasta pongo la otra.
pero el que conoce verdaderamente tu corazón y tu intención es Dios. Y Él no es burlado, no podemos burlarlo, ¿no? Entonces, como animales domesticados, tú y yo debemos aprender a vivir agradecidos con el amo. Yo te digo que yo, el perro enorme que tengo, yo a ese animal me atrevo a sacarle el alimento de la boca. Y no me gruñe. Más se me queda viendo, como diciendo, ¿por qué me lo quitas? Pero yo he conocido amos que dicen, no, espérate. Porque son animales así. Entonces, la pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a seguir siendo formado por Dios? Entonces, si esa es la respuesta, estás diciendo, sí quiero ser reprendido severamente. Si no estás dispuesto a ser transformado por Dios, pues tomas tu camino diferente. Y vas a buscar un lugar a donde vayas el domingo y te susurren al oído y te digan que qué bien vas. Y te hagan sentir el cristiano ejemplar. Y te hagan sentir erróneamente que eres merecedor de la gracia de Dios. Mira, cuando nosotros creemos que somos merecedores de la gracia de Dios, ya no es gracia. Ya no es gracia. Cuando Dios da algo por gracia, es algo que no merecemos. Y hay muchas cosas que en la vida tenemos de parte de Dios que no merecemos. Si Él nos devolviera conforme a nuestras maldades. Entonces, hoy desafortunadamente muchos están, yo lo digo de esta manera, nadando como de a muertito, ¿no? Ahí para donde, ahí me la llevo despacito, no es para tanto, pastor. O sea, y piensan que si con esa actitud no se meten en conflictos, no va a pasar nada. Pues el puro hecho de haber nacido de nuevo ya te metiste en conflicto. Ya es una disputa de cimientos, de dirección. Porque el Evangelio de Juan nos dice que somos engendrados, los nacidos de Dios, somos engendrados ¿de quién? De Dios, no de los hombres. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Y lo que debemos nosotros es a no conformarnos. Mira, el domingo la silla debería ser como un sartén en tu vida. Amén. Primero para que no te duermas, ¿no? Pero segundo para que no te hagas sentir cómodo. Haz de cuenta que estás así en una piedra de esas, estás todo inconforme. Pero te fijas, hay lugares hasta donde les dan sillas acogedoras. Esas sillas blancas, por ahí andaban unas que dejaron. Esas sillas valen 700, 800 pesos cada silla. Y yo he visto lugares que las tienen así. Pues casi te dan tu reposer. Como si vinieras el domingo a primera clase, ¿no? Vamos a hacer el salón VIP aquí. Acá el otro, allá atrás los pobres, Genaro. Ya ves que inclusive así venden los conciertos cristianos, ¿no? Yo nomás he ido a uno, ya les comenté, pero ya sabes, me regalaron los boletos. Uno y más allá de la música, tristemente. Hasta nos fueron a parar el evento porque como era en el World Trade Center, en uno de los pisos del World Trade Center se hacía así, entraron los de ahí y dijeron, que ya no brinquen, fíjate. Pero vi a Danilo Montero y al final sacó su pluma de oro y se paró en la puerta para echar la poderosa en los iris. No, es verdad, yo lo vi. Eso, órale. Entonces yo voy a poner ahí en la puerta para darte la bienvenida y despedirte como mereces, amado hermano. ¿Te fijas? O sea, todos esos conceptos que hoy hay, ¿no? Entonces, tú y yo nacimos de nuevo por fe. El camino fue la fe, pero es por gracia. Pero nacimos de nuevo para entrar en un proceso de transformación.
Eso anótalo, medítalo y entiéndelo. Así como nacimos en lo físico, entramos en un proceso de crecimiento, ¿no? Pero a diferencia de lo físico, escúchame bien, espiritualmente no hay decadencia. En lo físico llegas a un punto de la vida que entras en un camino de decadencia, aunque no quieras. Los chavos como yo sabemos eso. O sea, yo voy a cumplir 60 este año. Sabemos eso. Pero espiritualmente, escúchame bien, eso no es real. Tu proceso de transformación debe de ser constante y tu meta o tu modelo de vida es Jesucristo. No es el pastor, no es el maestro, no es la congregación. ¿Sí? Ese es el punto. Ese punto hoy se ha perdido. Porque estos hombres que complacen y que predican de esa manera, que se paran a la entrada, que se paran a la salida, atraen la gente hacia ellos mismos. Y eso bíblicamente se llama idolatría. Y eso lo hemos erradicado. Aquí cuando un pastor intenta hacer eso, inmediatamente intervenimos. O sea, sí, es bueno saludarnos, es bueno, claro. O sea, esta es mi familia. Yo tengo 80,000 familias y no me convivo con ellos. Esta es mi familia, claro. De hecho, vamos a hacer un evento de matrimonios, pero hemos estado cotizando y está muy, muy difícil las cosas. O sea, las cosas se fueron así como al aire, así como que se les fue el avión. Entonces vamos a abrir mi casa para un evento de matrimonios, para el mes de diciembre. Nos ahorramos el lugar. Ya estamos en eso. En estos días vamos a dar la vista, el tema ya lo tengo. Vamos a ver en mi casa. No es mía, es rentada, pero creo que es un cimiento muy importante para el mes de diciembre, principios de diciembre, para poderlo planear, hacer bien. Y la idea es esa, ¿no? Entonces, cuando nacemos de nuevo, entramos en un proceso de transformación a la imagen de ¿quién? De Cristo. No importa si eres hombre o mujer. Otra enseñanza bien torcida. Porque dicen que el Espíritu Santo es la feminidad de Dios. Uy, nada más absurdo. Son gente pervertida, con mucha maldad en sus corazones metidas dentro de la iglesia, Pero escúchame algo, ese proceso de transformación a tu vida es urgente. Es como cuando vas al médico y te detectan algo grave. Grave. Es cuando te dice el doctor, vaya y compre la medicina, salga de aquí, vaya y compre la medicina y tómesela. ¿Te lo han dicho así el doctor? Y sí. Vaya y saque la medicina y tómesela ahorita. Casi te dice el doctor, quiero ver que se la tome. ¿Por qué? Porque la vida la vida aún natural es un constante crecimiento. O sea, nada en la creación es estático. Nada. Por eso nosotros llegamos, en lugar de crecer, decrecemos, pero por el pecado. Ay, imagínense, si es bien difícil vivir 80, 90, imagínate 900 años. Y eso es una tarea que se debe de hacer en conjunto. ¿En conjunto? ¿Cómo en conjunto? El pastor o el maestro y tú. O sea, aquí venimos a trabajar en conjunto. Y eso es otro de los aspectos que se ha olvidado en la iglesia. Y por eso solamente cargamos las responsabilidades del cuerpo, de la congregación, algunos. Algunos son los que limpian, algunos son los que dan, algunos son los que participan, algunos, porque no se ha fundamentado que la vida cristiana es a través de un conjunto, somos un cuerpo.
Mi labor es enseñarte, mi labor es exhortarte. Obviamente Dios va a trabajar también en mi vida, pero tu labor también es recibir esa exhortación y aplicarlo a tu vida. Pero si te fijas, hoy una de las cosas que se ha gestado es que nomás algunos cuantos para esto, algunos cuantos para el otro. Y si te vas al contexto bíblico, cuando inició la iglesia, todos participaban. Y hoy nomás no, pues, o sea, quiero que lo anotes ahí. Cuando tú entiendes esto, se te olvida, se te arranca del corazón el ministerio de la silla, que muchos lo tienen bien fuerte. O sea, para mí la iglesia, para mí todo es, vengo y me siento. No doy, no participo, pero sí critico. Y sí me inconformo. Y así eso no da. Y créanmelo que es serio lo que estoy hablando, porque en los últimos años ha sido un factor bien determinante por múltiples razones. Por múltiples razones. Entonces, cada vez que venimos a la predicación, lo que hace el Señor es, Él quiere sanarnos. Por eso dice el versículo 13, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Entonces, el propósito de la reprensión, de la enseñanza cristiana, bíblica, o vamos a ponerlo de la sana doctrina, es nuestra edificación. Y no podemos ser edificados si en el mismo momento no estamos siendo sanados. Tú y yo tenemos enfermedades, vamos a poner en ese camino, ¿sí? Es en el alma. Nuestras almas han estado enfermas por todo el tiempo que estuvimos con las mentes entenebrecidas. Por eso yo insisto, o sea, no sé si escucharon la enseñanza del jueves, pero es fundamental. O sea, hoy dices, no puede ser esto en la iglesia, ¿no? Papás enseñoreándose de los hijos, no dejándoles hacer su propia vida. Dice, no puede ser posible. La mamá que, ay, si te vas voy a morir. Ay, cálmate. Te voy a regalar a mi perrito para que te consuele, ¿no? Y eso no se puede dar en la iglesia. O sea, cuando nacen los hijos es un regalo, un préstamo de parte de Dios, no son nuestros. Es más, tenemos más responsabilidad de educarlos e instruirlos. Pero en todo esto se maneja en algo que es importantísimo y algo que solamente yo lo he aprendido que viene de Dios. El verdadero amor que Dios nos da en el momento de haber nacido de nuevo permite que nos podamos tú y yo reprender y sanar mutuamente. O sea, tú necesitas tener el amor de Dios para soportarme, y yo también. Para poderte soportar necesito el amor de Dios. Si no, imagínate cómo estaríamos. O sea, yo sé que no es fácil que tú vengas el domingo y salgas bien apaleado, pero lo que hace ese clima de amor, de recibir la instrucción. Y lo mismo es algo que, por ejemplo, otra de las cosas que vamos a hacer ante toda la crisis que hemos estado viviendo, vamos a retomar este año un seminario de un solo sábado para los maestros. Porque ellos no han entendido el privilegio que tienen de parte de Dios de tener un niño sentado ahí que sabrá Dios si vuelve a regresar el próximo domingo para sembrarle en su corazón la palabra de Dios. Ese niño, quién sabe si regrese. Aquí hay un joven, ya es un adulto, que venía de niño con su mamá. Y se fueron. Y la vida no les fue bien. Entonces, en toda
crisis que vivieron, es mamá soltera con él. Él mismo le dijo: mamá, ante todo esto, ¿qué no has entendido lo que está pasando? Le dice: ¿qué? Es que tenemos que regresar a la iglesia. Y hoy viene el domingo y se sienta con su hijo ya de 20 años, o 18, no sé cuántos tenga. Entonces, hoy se ha olvidado eso. Hoy se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde eso? Porque no hay un verdadero amor hacia las cosas de Dios. Entonces, para mí el domingo, y así le he pedido a los pastores que vean que es una gran bendición pararte aquí para instruir a otros como Dios te instruye a ti. Ese es el plan pastoral. No para enseñorearte, no para decir lo feo que estás cuando yo estoy igual de feo que tú. Y eso se ha perdido. Entonces, la reprensión bien ejercida o bien hecha en un contexto de amor produce sanidad. Yo, por ejemplo, el domingo, cuando termino de dar las 2 enseñanzas, puede haber en mi corazón y en mi alma algo muy bueno, porque me sentí satisfecho por lo que Dios hizo, o puede traerme algo de incomodidad aún en mi persona, es decir, como que no me dejé usar plenamente. Y es una reflexión que hace, o al menos yo lo hago el domingo. O sea, no, Señor, y es algo que te sensibilizas en decir, te sientes bien, o sea, te sientes que fuiste el instrumento, cumpliste el llamado ese día. Entonces, cuando no, voy a la reflexión que hice mal, y voy inclusive hasta la reflexión de mi condición física, si dormí bien, si mi vida personal, ¿no? Porque, pues imagínate, si vengo peleando con mi esposa, entonces llego aquí y el mensaje es de amor, pues te voy a dar el amor a martillazos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Todos esos contextos. Por eso nosotros tenemos que aprender a guardar la vida en muchas cosas, ¿no? Y así es. Yo al menos experimento eso, ¿no? Yo el domingo en la tarde me siento bien, cumplimos, hicimos, o sea, vuelvo a ir a lo que estaba escrito, lo que había que enseñar, y si se cumplió, gracias Señor, porque yo sé que la palabra es viva y es eficaz, y que debemos ser ese instrumento, ¿no? Para que la palabra salga relevante donde tiene que ser relevante, no cuando tiene que ser en la parte, pues, de enojo, ¿no? Entonces, cuando le dice Pablo aquí, para que sean sanos en la fe, podemos decir que la sanidad puede tener varios caminos, ¿no? Sí, y una de las cosas que la sanidad hace es no escuchar lo que no tienes que escuchar y no poner atención a lo que no debes de poner atención. ¿Por qué? Porque el pecado aturde. El pecado, mira, yo cuando atiendo un asunto de murmuración entre las personas, siempre cuando ya llega el momento de la confrontación, de la murmuración, siempre hay múltiples acusaciones. Yo no dije esto, tú dijiste esto, yo dije 1 y tú dijiste 3. Los dejo hablar y ya después de que acabaron de hablar, para que se desahoguen, los llevo a un principio. Vamos a quitar quién tuvo la culpa, quién inició, quién mintió más. Vamos a quitar eso. En el momento que llegó la tentación, que es la murmuración, ¿qué había en tu corazón para aceptarla? Y ahí está. Ese es el punto central. Porque si alguien viene a murmurar alguien viene a murmurar conmigo de ti, si yo tengo algo en mi corazón no correcto, voy a aceptar esa murmuración. Si alguien viene a murmurar algo de ti,
¿Tienes problemas con el hermano? Ve y habla con él o con ella. Y si no, te acompaño. Contexto bíblico, ¿no? Entonces, la sanidad lo que hace no es atender, fíjate lo que dice, para que sean sanos a fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni atendiendo a mandamientos de hombres. Lo que hace la sanidad es centrarte en las cosas de Dios. Por eso es importante tu transformación. Por eso es importante tu renovación. Porque no sé qué va a acontecer en tu vida más adelante. Y si no estás centrado en la voluntad de Dios, te vas a confundir. O sea, no todo el tiempo estamos en tiempo de bonanza con Dios. Dios a veces nos mete en tiempos, en una parte del desierto. Entonces, la sanidad que produce la palabra de Dios nos hace estar atentos a la voz de Dios. Por eso tú escuchas a alguien que está totalmente trastornado, lo que está pensando está totalmente erróneo y todavía tiene ya el concepto tan equivocado de decirte es que Dios me dijo. Y volteas y dices, pues ¿cuál Dios, no? O sea, Dios dijo que robara, sí, Dios dijo que lo tomara, caray. ¿Sí me entiendes? Porque están trastornando en su mente. Entonces, ¿qué es lo que produce la palabra traer sanidad en el alma para atender la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, la sanidad espiritual o la madurez espiritual es poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios bíblicamente. Anótala ahí, bíblicamente. Por eso vemos en la iglesia lo que a veces sucede, que hacen cosas totalmente en contra de la Biblia y dicen que viene de Dios. Entonces, por eso dice que sean sanos en la fe. Y ahí la fe, puedes ponerle ahí en tus notas la voz de Dios. ¿Sí? El contexto. Se puede decir, escuchar fielmente la palabra de Dios porque es la única fuente de transformación. Y lo que hace el pecado es distorsionar nuestra comprensión. Hay un comentarista que ustedes conocen mucho, que muchos de ustedes han tomado en sus manos libros de él, Matthew Henry. ¿Sí lo ubican? Tiene todo el Nuevo Testamento en libros amarillos. Él dice que el pecado hace estúpido al hombre. Así lo dice literal en la traducción. Yo cuando leí dije, ay, lo bueno que dicen que yo digo palabras fuertes. Y es literal. Yo lo he leído en varios tomos de él. Aunque no, para mí no es sí lo consulto, pero no me inclino mucho con un solo, precisamente porque hay cosas que hay puntos donde no, pero sin embargo sí lo tomo como fuente, ¿no? Como fuente de información. Pero ahí lo dejamos nada más. Entonces, por eso dice, para que sean sanos en la fe. Y tú sabes que la voz de Dios, la instrucción de Dios es enorme, o sea, nunca vamos a dejar de aprender. Pero una de las cosas que debemos tú y yo aplicar para aprender es poner atención. Y en este contexto espiritual es una vida de santidad. O sea, tú vas a poder poner atención a la voz de Dios de manera espiritual cuando estés guardando tu santidad delante de Dios.
¿Sí me explico? O sea, si no tienes o sea, si tú estás practicando algún pecado, el mismo pecado va a hacer que tus oídos espirituales, decirlo de esta manera, no puedas escuchar claramente la voz de Dios, y al no escuchar claramente la voz de Dios empiezas a transformar a tus propios pensamientos. Es cuando aún dentro de la iglesia te conduces erróneamente pensando que es de Dios. La murmuración, el robo, no sé, muchas cosas. Entonces, lo que hace la palabra es sanar, limpiarnos, limpiar el alma, para que seamos sanos en la fe, para poder escuchar a Dios. Por eso es importante, hermanos, los que están aquí, que me están oyendo, estar expuestos al Evangelio, a la palabra de Dios. Por eso el congregarse no es cada vez que puedo, es por lo menos una vez a la semana. Por lo menos. Y a veces que la modalidad ochentera para acá, pues ha hecho que voy de vez en cuando. Yo he conocido creyentes que están supuestamente injertados en 2, 3 congregaciones. Sí. O sea, van un domingo aquí, un domingo allá, y se le pasa como pelotitas de ping-pong. ¿Imaginas una planta pasar una maceta, luego la otra, la otra? Pues si no se muere, no crece. Y así muchos andan. El Evangelio de Juan 15:3. Juan 15:3. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que escuchamos la voz de Dios, la discernimos, o sea, la separamos aún de nuestros pensamientos y decimos, esto es de Dios, porque estás guardando tu alma en santidad. Esa palabra te va a limpiar, te va a ir haciendo más sensible a la voz de Dios. Por eso la pandemia produjo lo que produjo. Por eso. Porque muchos empezaron a aislar y ¡fum! Yo apenas me he enterado de algunos que andan por ahí y otros me he enterado que murieron, O sea, hay personas que ya no las vemos porque sí murieron. Pero otros se andan ya por ahí. ¿Y sabes dónde se injertan? Que andan así por acá, en esas megacongregaciones. A ellos les gusta injertarse. Todos van y se paran a 3, 4, así tienen multitud de gente. Pues si ahí entras y sales y nadie se da cuenta que vas o vienes. Pero es lo que hacen. Mira, para que me entiendas esta parte de lo que hace la palabra de Dios y lo que nos hace ser sanos, es como cuando te tienen que estripar algo de tu cuerpo, tiene que ser quirúrgicamente perfecto. Así es el Evangelio. Yo gracias a Dios nunca he estado expuesto a una operación, pero sé lo que significa, ¿no? Entonces, lo primero que le dice Pablo a Tito, con esto vamos a ir terminando, ¿sí? Es que él debe de tomar el contexto de la palabra de Dios correcto para que la palabra sane a las personas, para que puedan escuchar la voz de Dios y no poner atención a cosas que no te edifican. Entonces podemos decir, para ir terminando, que la fe saludable, que sí la hay, es el producto de escuchar plenamente la voz de Dios. Y cuando tú eres sensibilizado en eso, no recibes otra cosa, o sea, no te dejas engañar fácilmente, porque el que está haciendo el poder sanador en tu alma es Dios.
Es como si yo ahorita te dijera, hermano, para nacer de nuevo tienes que vestirte de blanco. Ya, es que desayunó, pastor. Porque tú ya tienes en tu corazón sensibilizado que es por fe para que sea por gracia. Y que no tuviste que ponerte nada, ni vestirte nada, ni dar una oración, ya lo entiendes. Es como si cambiáramos la metodología, que el domingo pase el que quiere recibir a Cristo en su corazón y pusiéramos a la hermana a llorar aquí, y luego que la otra hermana que le dijera, repite conmigo. Y dices, ¿qué le pasó, no? Porque esa parte ya te la puso sensible, ¿quién? Dios. Y sabes tú que es por fe para que sea por gracia, y que lo único que puede hacer nacer de nuevo a alguien es la palabra de Dios, no es el sistema, no son las repeticiones. La carta de Judas es una de las cartas que enseña esto que estoy hablando. Vamos a Judas 3. Con esto vamos a terminar hoy, porque ya me pasé 5 minutos. Judas 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, Judas 3, me ha sido necesario escribir exhortaos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer, aunque la palabra de Dios se defiende a sí misma, tenemos que aprender a defender los principios de Dios. Te estoy poniendo el ejemplo de lo que es nacer de nuevo y quién produce el nacer de nuevo y cómo un ser humano o una mujer nace de nuevo. Entonces cuando dicen, no, es que hay que vestirse, es que hay que bautizarse para nacer, no, pues, ¿cómo que pasó? Es un fundamento católico, ¿no? El niño, le echan agüita al niño para quitarle los pecados, ¿no? Entonces es un fundamento católico totalmente. Y sin embargo hay prácticas dentro de la iglesia cristiana similares. ¿Sí estuve bien en Judas 3? Sí, ¿verdad? Entonces, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortaos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. En el contexto de por la fe, por la revelación de Dios, por oír la voz de Dios. Entonces, cuando alguien viene a tratarte de ensuciar tu alma, murmuración, quejas, todo, o te invita a practicar un pecado, tú tienes la capacidad espiritual y debes de tener la fortaleza de decir no, porque tú estás guardando tu propia comunión con Dios. Y ahí es donde nos vamos a quedar, hermanos. Nadie en la creación va a quitarte la comunión con Dios que no seas tú mismo. El diablo te va a distraer, te va a confundir, te va a atarantar. Pero él no puede hacer eso, nadie. Pero nosotros sí. Porque el que nosotros decidamos apartarnos de la fe es algo del corazón. Eso es fundamental. O sea, te pueden decir de todo, pero el que recibe eso eres tú. Entonces hay que contender ardientemente, ¿no? Por la fe. Y te lo digo porque para nosotros como pastores o maestros, cuando vemos el disgusto, cuando vemos que la gente no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, aún sabiendo que no están de acuerdo por el pecado que están practicando, la tentación hacia nosotros es bajarle a la predicación o salirte de ese camino, por decir, no, pues mejor que no se vayan, prefiero tener 300 congregantes contentos. Y empezamos a diluir el mensaje, amoldándolo a los oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque el sinónimo de buen pastor o un ministerio exitoso es una congregación grande. Y tú dime en dónde dice eso. Imagínate, entonces los apóstoles fueron los fracasados, ¿no? Ni siquiera los apóstoles, los profetas. Jeremías, creo que a Jeremías nadie se le convirtió. Pobrecito, ¿no? A Esteban, debut y despedida, vámonos.
A Pedro y a Pablo cuando predicaban los apedreaban, los echaban a la cárcel, les daban su calentar y los dejaban ahí. Imagínate. Pero hoy el contexto es que debes tener mucha gente, debes de tener muchos likes, ser como un influencer. Yo los veo, pues tengo mucha gente que conozco y van a tomar un café y se toman la foto con el... Mira, hasta he visto, nunca, no voy a decir que, hasta he visto cómo ellos, los pastores, hablando esposo y esposa, se visten iguales. Ay, dices, no inventes. Como si eso representara que estamos unidos como matrimonio. Nah. O sea, imagínate, ¿no? Y es en serio, los mismos zapatos, o sea, los mismos tenis, el mismo pantalón, la misma camisa, o sea, una como la que traigo, por ejemplo, que puede ser para ambos. Dices, no inventes, ¿eso qué es? Pero sin embargo dices, ay Señor, pero eso no es lo importante es que debajo de esa foto, ay, pastores, qué bien se ven. Y como 80,000 comentarios después de esa foto, dices, lograron su cometido. ¿Y eso qué es? Entonces, la próxima semana voy a venir pintado como mi esposa. Es irrelevante, hermanos. Pero como hay que ser influencers ahora, ¿sí sabes qué es ese contexto? De hecho, ya hay certificaciones en México, ya no tienes que ir a Estados Unidos. Antes solamente en Estados Unidos te certificaban de coaching. Vean, escuchen todo eso, porque hoy hay coaching del amor, coaching para esto. Entonces tú vienes a que yo te coaché en el área del amor, pero mi tiempo contigo, mi media hora, mi hora contigo para coacharte, para que logres enganchar al hombre o a la mujer ideal, te voy a cobrar 5,000 pesos la hora. Y es lo nuevo. Entonces muchos pastores salen. Entonces ya no me van a decir pastor, me van a decir coach. Dios les bendiga, hermanos, buenos días.